a posteriori, que es las consecuencias familiares. Muchos de estos casos son sostén de familia y ese sostén de familia no está más y la familia queda destruida. Por eso es muy importante para todos los que anden en bicicleta, en moto, que se respeten las normas de tránsito, como así también el uso del casco. El casco le va a salvar la vida, en todos los casos. Nosotros vemos y publicamos generalmente los siniestros que ocurren dentro de la ciudad y algunos vemos que son muy graves y lo primero que impacta en el piso es la cabeza. Y si no tenemos el casco, la cabeza se rompe y las consecuencias son graves. Recién estaba hablando con el coordinador o director y me contaba el caso de una alumna que está en recuperación. Las partes del cuerpo se rompen, lleva su tiempo de recuperación, sí se recuperan en muchos casos. Hay muchos casos que los chicos, que lo van a decir los doctores después, quedan inutilizados para toda la vida, no van a poder hacer más nada si se recuperan. Yo tengo amigos que he perdido en siniestro de tránsito por no usar el casco. Así que la recomendación y en lo que más hacemos hincapié, tanto los inspectores de tránsito como policía, es que se use el casco. El casco le va a salvar la vida. Y ustedes nos tienen que ayudar en esto, de hablar con todo el mundo, con papá, mamá. Muchos van también en auto y ven que papá y mamá cometen alguna infracción, cruzan un semáforo en rojo, estaciona donde no se debe, estaciona en la rampa de discapacitados. Ustedes tienen que llamarle la atención a papá y educarlos ustedes. Ustedes también pueden ser educadores. Así que nada más, gracias por escuchar y espero que sean colaboradores nuestros, de Georgina y de Romina, que son las instructoras del Departamento de Educación Penal, y ustedes también sean educadores hacia sus compañeros y a su familia para tratar de reducir los siniestros viales, pero también reducir las consecuencias graves que trae un siniestro vial más andando en moto. Así que gracias y le cedo la palabra al compañero. Buen día a todos, mi nombre es Silvio Vilches, soy médico de emergencias, estoy en representación de la empresa Intermet, que es el sistema de emergencias médicas, seguramente no han visto por acá porque venimos a atender a algunos de ustedes o al personal docente y no docente. La idea de la invitación que nos han hecho es propio de que somos parte de los siniestros día a día, como primer respondiente, ¿sí? Primer respondiente de manera capacitada. Primer respondiente es aquel que llega o que ve el siniestro en primera instancia. Y bueno, lo que vengo a traer es un poquito estadísticas para que tomemos conciencia de la gravedad que produce el trauma, digamos. Cuando tenemos un siniestro y sufrimos traumatismos, golpes, generalmente suelen ser leves, pero hay casos que son muy graves y que no solo van a repercutir a nivel personal de esa persona que sufre la lesión, sino también sufre toda la familia, los seres queridos, los amigos. Muchas veces, cuando damos este tipo de capacitación, uno lo interpreta, bueno, si me pasa a mí, me pasa a mí, pero no queda solo en eso, porque hay una familia detrás que sufre más quizás que uno mismo que lo está padeciendo. ¿Sí? Eso debemos tomar conciencia y pensar, che, mirá ese mi amigo que anda en moto, anda sin casco, así vaya a 10, se cae con la moto parada y pega contra el borde de un cordón y puede ser extremadamente grave. No es necesario ir a 100, a 80, ¿sí? Tenemos que tomar un poquito de conciencia de eso. A ver si podemos proyectar. Bien. Cuando hablo de trauma en medicina es toda, en este caso lo vamos a referir a toda lesión o herida a nivel físico, ¿sí? Hay traumas psicológicos, emocionales, sí, pero en lo que refiere a mí, voy a hablar de lo que es trauma en lo que es lesión física, ¿sí? Que es causado por un agente externo.
Fíjense que el trauma es la principal causa de muerte en lo que va de 1 a 44 años de edad, ¿sí? La tercera causa de muerte en todos los grupos etarios, de que nacemos hasta que somos viejitos, para que me entiendan. Además, tiene un gran costo, ya sea directo o indirecto, ¿sí? Porque produce una disminución en la productividad. O sea, si nosotros nos lesionamos, no somos productivos. En tanto, no aprendo, no voy a la escuela, no soy productivo, no trabajo. ¿Sí? Y eso tiene un costo. Y produce claramente pérdidas de años de vida. Siguiente. El 60% de los traumatismos graves mueren en el lugar, ¿sí? En el lugar del siniestro. Cuando hay traumatismos graves, donde hay mucha intercambio de energía, choque de auto con auto, moto con moto a gran velocidad, están muy desprotegidos. O sea, los cuerpos en la inercia tienen una gran velocidad, toman gran velocidad, ¿sí? A ver si podemos ver. Decía, el 60% muere en el lugar del accidente, el 30% en la guardia, cuando nosotros trasladamos a esa persona, y un 10% en lo que sería terapia, que puede estar hasta 6 semanas. El siguiente. Del 90% de los pacientes que mueren en el lugar del accidente o en la guardia, en el shock room, del 20 al 40%, esas muertes se podrían evitar si nosotros como personal de emergencias y asimismo el personal de seguridad o alguien que haya visto el siniestro actúe de manera correcta. Si yo veo un accidente, yo sé a quién tengo que llamar. Está muy instalado, que eso después lo vamos a ver un poquito, porque también vengo a educar sobre lo que es el llamado el 107. Está muy instalado el 911, y acá el 911 da toda una vuelta para terminar llegando al 107 que lo tiene Internet. ¿Sí? Ahora lo voy a explicar. Si ustedes ven un accidente y llaman al 911, ese 911 entra en la ciudad de Campana viene a Junín, de Junín va al móvil policial, corrobora que hay un accidente, llama al 107 y ahí vamos nosotros. Fíjense que toda una vuelta se pierden minutos muy valiosos para la persona que está padeciendo ese siniestro. Las causas y las consecuencias de los traumatismos de tránsito son múltiples y complejas, ¿sí? No solo a nivel físico, que es lo que les estaba comentando, sino también a nivel psicológico, a nivel cultural y a nivel social. Cerca de 15.000 personas por año quedan con alguna discapacidad permanente en nuestro país como consecuencia de traumatismos resultantes del tránsito. Esto equivale al doble, o sea, las lesiones son el doble de las muertes que se producen, ¿sí? Es decir que, bueno, por cada muerte hay 2 personas que quedan con una discapacidad grave o moderada. ¿Sí? Siguiente. También es importante destacar el alto costo económico que conllevan, que es un poquito de lo que le hablaba hoy, para el sistema de salud pública, ¿sí? Son los pacientes quedan con una gran discapacidad y el costo es muy elevado para ese soporte de esa persona a nivel público, para la rehabilitación de ese paciente. En los países de desarrollo se calcula más o menos 100.000 millones de dólares por año, o sea, muchísimo dinero. Esto es importantísimo, de no aumentar la eficacia de las acciones preventivas, de lo que hablaba Mario, o sea, de tomar conciencia, de usar el casco, de no llevarlo en el codo, de cumplir con las normas y leyes de seguridad. Eso es fundamental. No esperemos que el Estado nos brinde todo. Como seres humanos que somos, deberíamos de tomar conciencia, si no esto va a terminar en una crisis, como dice acá, una crisis mundial de salud pública, ¿sí? Acá en Junín, como decía Mario, estamos atendiendo alrededor de 100 siniestros por mes, lo cual es muy elevado, y de esos hay un gran porcentaje donde los pacientes sufren traumatismos graves. Acá, si logran visualizar, es más o menos lo que realizamos nosotros en el día a día. Siguiente. Estos son siniestros viales. Bien, ¿qué hacer cuando vemos un accidente? Ya sea si nosotros lo presenciamos o estamos involucrados en el mismo, ¿sí? Tengan en cuenta que en la vía pública, ya sea como conductores o como peatones, todos formamos parte del tránsito.
y dependemos unos de otros, ¿sí? Lo que uno hace, ¿sí?, puede repercutir en el otro. A veces decimos, no, yo manejo re bien, nunca me va a pasar nada. Y no siempre depende de uno, sino también del otro. Entonces, si todos estamos en esa posición de yo manejo bien, yo manejo bien, yo manejo bien, y todos manejamos bien, todos usamos la medida de seguridad y cumplimos con las normas de seguridad, seguramente la tasa de accidentes disminuya drásticamente. A ver si volvemos al proyector. Bueno, a cualquiera de nosotros nos quedamos en esa. La siguiente. Ahí. Bueno, ¿qué hacer cuando tenemos un accidente? En primer lugar, nos vamos a detener en un lugar seguro, ¿sí? Si estamos en la calle y el automóvil o la moto la podemos movilizar, la llevamos a un lugar donde no haya tránsito, ¿sí? Tratar de salir del lugar de tránsito para que no ser atropellado por otros móviles que pueden venir por detrás. Si hay personas heridas, inmediatamente, ¿sí?, llamar al 107, esto es fundamental, ¿sí? La operadora del 107 le va a consultar el lugar, la dirección, a lo mejor no sabemos las calles, no sabemos la altura, no sé, la puerta de la UNOVA, del secundario de la UNOVA. Damos un dato específico para que esa operadora pueda trabajar y que la ambulancia llegue lo más pronto posible, ¿sí? Cantidades de lesionados, si están inconscientes, no están inconscientes, ¿sí? Hablan, no hablan, eso es importante, le van a pedir. A veces cuando nos pasa, nos ponemos muy nerviosos y es normal, ¿sí? Pero hay que tratar de mantener la calma porque a veces nos dicen, y hacen un montón de preguntas, pero esas preguntas sirven mucho, ¿sí? A medida que la operadora le va consultando, ya cuando usted le dice, no, hay un accidente con 2 motos, ya la operadora está mandando la ambulancia y a la vez está recabando información para que ese médico que va a llegar al lugar sepa con cuánta gente se va a encontrar. No es lo mismo que haya un lesionado a que haya 2, porque yo ahí ya necesito tener otra ambulancia, ¿sí? Me superan la capacidad de respuesta a mí. Bien, no movilizar los heridos. Si no tenemos conocimiento en primeros auxilios, no vamos a tocar al herido, salvo que el riesgo sea mayor al daño que yo le pueda producir. Por ejemplo, un paciente tuvo un traumatismo, un accidente, está en el auto se está por prender fuego, sí, o sea, el daño que yo le pueda producir desde mis desconocimientos en cómo movilizarlo va a ser mucho menor a que él se prenda fuego adentro del auto, ¿se entiende? Y por último, quedarse en la escena, en el lugar con esa persona que está con ese traumatismo, con esas dolencias, tratando de tranquilizarla, decirle que ya la ambulancia va a llegar, que bueno, si se puede hablar con algún familiar, en la medida que se puede hablar con un familiar para que se tranquilice, ¿sí? Y esto es importante, si todos tienen celulares, me gustaría que lo saquen, agenden este número, ¿sí? Cualquier situación de accidente que vean o cualquier situación que sea emergencia o urgencia de salud, agéndense el 107, ¿sí? No es el 911, el 911 es para la policía, 107 es emergencia de salud, ya sea accidente o emergencias propias de la parte clínica. Muchas gracias. Bueno, soy Georgina, del Departamento de Educación Vial. Vamos a pasar un video ahora del testimonio de una mamá que tiene a su hijo en este momento en la clínica de rehabilitación acá en Junín, que atravesó un siniestro vial. Ella se llama Malvina, su hijo Damián tuvo un siniestro vial y queremos que ustedes vean las consecuencias, cómo un familiar directo, en este caso la mamá, vive esta situación. Me llamo María Malvina Pérez. Soy de Carmen de Areco, vinimos con un hijo mío de 19 años que hace recién un mes y medio que estamos acá en la rehabilitación CR de Ruta 7. Soy una mamá que últimamente estuvimos sufriendo, casi perdimos a Damiancito por un accidente de tránsito en motos.
Los dos eran muy chicos, 17 años fue el día del accidente cuando tuvieron. El chico también tiene 17 y medio y mi hijo también. El 15 de abril él sufrió un traumatismo, tuvo fractura en el axial, cuello y una ACV, y le provocó su salud, quedó no bien, quedó mal. Su cerebro fue tan traumado, hasta un golpe, quedó todo hinchado, inflamado por dentro, que le costó y tuvo 3 meses en coma, no despertó hasta el mes de julio. Bueno, después de ahí, bueno, fue a prevención entre adentro de la clínica, y estuvo internado Güemes, en Capital. Él le costó mucho, más que todo, para poder desarrollarse tanto comunicación con nosotros, porque él estuvo en un estado que ya que lo perdimos, y entonces nosotros también tuvimos mal, y bueno, y eso, él era un chico bien, era un chico sano. Él era un chico que realmente apenas comenzaba su circular, andaba en moto. Él hacía una semana que había comprado la moto esa, solo que él fue un chico muy apurado. Bueno, lamentablemente no compró lo que tenía que comprar, que era el casco. Y bueno, realmente el otro chico le chocó la parte de atrás, y ahí fue donde provocó el golpe, y se fue abajo de una camioneta chica, y ahí fue el golpe de la cabeza a Damián. Justamente él esperaba una novia que él tenía, él esperaba en una esquina, porque yo era jovencito y empezaba su noviazgo. Él fue justamente el accidente, cuando pasó eso, la novia fue a casa un día llorando mal, diciendo que bueno, que él había tenido un accidente. No pensé que iba a ser tan fuerte y tan doloroso, y casi ya. Bueno, en realidad nosotros, cuando pasó eso, el día del accidente, cuando él empezó que tuvo 3 comas ahí en coma, él empezó a despertar, pero cuando despertó no me conocía. No me conocía, él me desconocía, no sabía quién era, no podía hablar. Después, cuando él empezaba su momento de querer decir algo, no le salía la voz. Él después agarró, me confundía con el papá. Yo en ese momento no sabía qué hacer, estaba traumada, me sentía como que me paralizaba yo también, porque no podía creer que un golpe tan fuerte que tuvo, no pensé que le iba a provocar algo así, y a mí también casi me había puesto una crisis, porque era una situación que fue la primera vez, que todavía me acuerdo, y es muy duro. Y bueno, y poco a poco iba reconociendo, solo que a veces confundía cada 5 minutos, a veces un día, al otro día, así estaba. Bueno, cuando nosotros ya decidieron, cuando él le había dado de alta, lo tuvimos que llevar a casa. Fue todo unos principios de pandemia, porque fue unos principios que no se podía circular por motivo de que si no tenía la vacuna. Nosotros tuvimos que agarrar y bueno, tuvimos que buscar un curso para poder tener a él en casa, y tuvimos que tener un domiciliario en casa. Ya más o menos hace dos años que él está así en domiciliaria, hasta que recién hace más o menos muy pocos días empezamos a buscar a dónde internarlo, porque realmente nosotros no podíamos ofrecerle esa que él necesitaba. Él necesitaba mucha atención, necesitaba mucha terapia puesta, mucha quinoxiología, doctores, enfermeras, necesitaba personal. Él necesitaba cuidado, y él era un chico, realmente es todavía un chico, está muy sensible, y no es el mismo. Él lo cambió, a nosotros nos cambió en el sentido de la vida, cómo hablar las cosas. No podemos hablar las cosas malas, no podemos hablar delante de él. Si tenemos que hablar algo, hacemos en distintos horarios, que él más o menos está durmiendo, está descansando, o cuando está afuera. Él a veces tiene su conducta de hablar, pero tiene esa capacidad que le quedó muy nerviosismo. Él tuvo epilepsia de chico, y como el mismo golpe le traumó más, digamos. Bueno, nosotros, más que todo, yo me siento parte de él. Yo
Él cambió mucho y yo desde que él está así, yo cambié mucho también en el sentido de que he perdido mi parte de como mamá, me siento más como soy como madre, soy como una amiga, soy como alguien especial que él necesita, porque yo desde el día del accidente estoy con él, continuamente en cualquier área estoy con él. Se cuenta que yo soy su manejo, digamos. Nos cambió todo la vida de nosotros. Yo con él no pude hacer las cosas de la tarea de lo que es la casa. He dejado también a un lado a mis nenas, porque mis nenas también hoy en día ellas todavía me necesitan. Tengo una de 15 y una de 12. Tengo una de 26 que todavía es adolescente, que ella todavía me necesitan y bueno, yo estoy atrás de él. Y sí, a mí me cambió. No pude trabajar, lamentablemente, bueno, o sea, lo hago ahora porque yo sé que él me necesita y yo necesitaba, o sea, con mi marido también tuvimos un alejamiento por todo esto que pasó, el accidente de tránsito. Esto nos cambió nuestra manera de conducta en casa, tanto como a mí y mi marido. Estamos muy cambiados, en casa nos cambió mucho, ya hace 2 años nos cambió mucho y bueno, y ya esperemos que con esto que vaya mejorando poco a poco para pues, su bienestar. Bueno, los vecinos, desde el día de que él cuando llegó en casa, con mucho amor, con mucho más afecto, lo hablan con otra delicadez, tratan de que él se sienta bien, tratan de no decir algunas palabras para que él realmente no le moleste, no le caiga mal, para que él se sienta al 100% bien. Nosotros tenemos que tratar de hablarle con mucha diferencia, con sonrisa, con bienestar, transmitirle amor más que todo, ¿no? Porque una persona así, cuando uno queda así, discapacidad, mal, ellos necesitan como que nacen de un nuevo, ellos necesitan un amor profundo, un amor que él se sienta, que se te pueda transmitir, eso, sí. Poco a poco él se está dando cuenta de su capacidad, de que él se está despertando a sí mismo. Él cuando pasea con nosotros, bueno, la mayoría de algunos de los chicos son jóvenes y uno no lo sufrió, no saben lo que es eso. Algunos, como todo, hay incriminación en todos lados. Cuando uno sale con él, bueno, uno puede agarrar y bueno, dice, mirá lo que te pasó, mirá por cómo estás ahora, o uno dice, mirá, dale, sigue con la moto. No fue culpa de él, en realidad esto fue un accidente, en una forma de decir, fue un destino que pasó, porque él era un muchacho que empezaba, que decía arrancaba y él andaba, pero claro, lo que pasó que él no llevaba las herramientas, lo que tenía que llevar cuando circulaba en moto, ¿no? Que es el casco, sinceramente. Le faltaba eso, le faltaba una sola cosa, que solo que eso le iba a cambiar, a lo mejor le iba a cambiar la vida, no iba a pasar eso. Pero le faltaba a él un poquito más de madurez, en el sentido de que, bueno, él tenía que llevar, porque era muy importante, porque uno no sabe lo que puede pasar en el día de mañana, porque yo hoy puedo salir y mañana me despierto y me encuentro también así, una situación así. No puedo caminar o no podía hablar o perdí la vida, ¿no? Como es el caso de casi le pasó a Damián de ese estilo. Sí, yo, la realidad, yo siempre, como una madre, siempre quería lo mejor a los hijos, pero me equivoqué porque a los hijos no se lo da así, porque tenés que dárselo así de una, a los hijos. Si uno quiere a los hijos, tiene que quererlo con amor, y no solo con amor transmitirlo, sino también demostrarle cómo se maneja y qué es lo que tiene que usar para poder tenerle circulando tanto como la moto, como andando en moto. Todo esto es un aprendimiento que todos tienen que aprender y llevar, porque es muy importante, porque a él le costó la vida, y yo era una mujer que era una mamá simplemente, bueno, yo agarraba y le daba, nosotros le damos el gusto, le damos y él sí iba a comprar, pero no era solo de ir y comprar una cosa así nomás, sino era que nosotros teníamos que comprarle con el casco y con todo ¿no? el requisito que le lleva para provocar, ¿no? esas cosas para que no pase. Sí, en realidad me siento un poco culpable porque no fui una madre cuidada como tenía que cuidar, sinceramente. Apagada.
Bueno, Malvina Me llamo María Malvina Pérez. contaba su historia, no es de nuestra ciudad, es de Carmen de Areco. Su hijo de 17 años tuvo un siniestro hace 2 años, ya tiene 19 años Damián, todavía está en rehabilitación, todavía no puede caminar, no es la misma persona, quedó con una discapacidad que esperemos que mejore, sí ha evolucionado desde que está en la clínica de rehabilitación, están contentos porque están viendo algunos cambios, pero lo que es la conducta, ella decía que hay cosas que ya no puede hablar adelante de él, que su ánimo cambió, que su manera de comunicarse con los padres, con los que ella quiere, también cambió, y la intención de esta grabación y de esta historia que ustedes conocen es que no les pase a ninguno, que puedan utilizar el casco, que puedan respetar la velocidad, que sepan que en casa hay una mamá como Malvina, seguramente, o alguien que los quiere, que los va a esperar siempre y que espera que no se lastimen y que realmente cuando alguien sale a la vía pública puede perjudicarse mucho la vida para siempre. Por eso la intención de todo esto que estamos haciendo es que ninguno de ustedes sufra un siniestro. Y si lo llegan a tener, porque en la calle circulamos con gente que no conocemos y que a veces toma malas decisiones, utilizando el casco, utilizando el cinturón, vamos a tener menos consecuencias, o las consecuencias no van a ser tan graves, como en este caso una discapacidad que pueda acompañar a la persona toda la vida. Presento ahora a Gaby Martínez, que ella va a hablar de la parte psicológica, y vayan pensando si tienen también preguntas de todo lo que hasta ahora van viendo. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la convocatoria. Yo soy Gabriela Martínez, Gaby Martínez. Soy la directora de Salud Mental del Gobierno de Junín. Otro de los lugares a donde trabajo es en INECO, un lugar a donde llega mucha gente para rehabilitarse por accidentes que han tenido. Quiero darles, trataré de no ser tan extensa porque hay un montón para hablar de esto, pero les voy a tirar algunos tips como para hacer énfasis, para ponerle énfasis. Son desde que uno empieza a caminar hasta que deja de conducir un vehículo y deja de caminar que es viejito, puede tener un accidente. Veo a los chicos en la calle, yo soy psiquiatra infanto-juvenil, además de ser psiquiatra de adultos. Veo a los chicos que andan con el celular, y no es a modo de crítica destructiva, sino que me alarma, con el celu, andando en bici y a veces manejando así con la cola, ¿no? O andando en bici y mirando el celu, sin casco, por supuesto, porque de los chicos creo que uno, habré visto 2 con casco, salvo los que hacen ciclismo como deporte que ya lo tienen incorporado. Andan por el lado derecho, por el lado izquierdo, se cruzan, pasan en rojo, etcétera. Por supuesto, la gente que maneja vehículos de más alto porte como auto, camioneta, etcétera, sin cinturón, bueno. La manera de circular en muchos de los lugares no es la adecuada, no es la correcta, pero enfoco en ustedes porque ustedes tienen un gran potencial el día de mañana y son la fuente de trabajo, la fuente de mano de obra, son el futuro, ¿no? Y a ustedes seguramente más de uno les ha dicho que son el futuro. Entonces se tienen que cuidar y muchísimo. Tienen a su familia, sí, que se preocupa mucho, porque yo soy mamá y me preocupo mucho desde que sale hasta que vuelve, hasta que me manda un mensaje, llegué bien, y hasta que vuelve a mi casa y me dice, estoy en casa, porque yo estoy trabajando. ¿Sí? Estoy trabajando en este momento, por eso me ven con este uniforme, y sigo trabajando a la tarde, y así nos pasa a muchos de los profesionales. Está el accidente en una persona de cualquier tipo de edad es una bisagra, como la que tiene la puerta. Bueno, nosotros veníamos lo más bien en la vida, ¿sí?, charlando con un amigo de un lado o del otro, y por ahí no es responsabilidad nuestra ni culpa nuestra, pero sí de otra persona. Ese momento que veníamos lo más bien viviendo nuestra vida, entre comillas, normal, pasa a ser una vida totalmente diferente, la cual tenemos que tener cierta resiliencia para vivirla lo mejor posible a partir del momento del accidente. Porque en ese momento empieza la desesperación, empieza el dolor, empieza la angustia, no sabemos qué hacer, podemos llegar a tener secuelas o no, tenemos que llamar a nuestros familiares
Y en mucho de esto quiero dejar bien en claro algo que quiero que presten atención a esto porque es muy importante. Mucho de esto tiene que ver con el consumo de sustancias, alcohol, marihuana, cocaína y otras sustancias. Hay mucha gente que sale en moto los fines de semana y consume alcohol y consume otras sustancias. Hay muchísima gente, se los digo a ustedes porque por ahí van como peatones, no consumen estas sustancias, o sí, los más grandes, los más chicos no se sabe, ¿sí? Pero están en peligro. Hay mucha gente durante el día que consume y ustedes están en peligro, de todo tipo de edades, grandes y chicos. Entonces tengan mucho cuidado en la calle, porque por más que ustedes vayan bien y digan voy a cruzar porque tengo el derecho, porque cruzo por la senda peatonal, el muñequito está en blanco y me dice que puedo caminar, puede ser gente que esté afectada en sus sentidos por estas sustancias. Y venga además mirando el celular y venga acelerado. ¿Cuántas veces vemos en los noticieros que pasa esto? Entonces, ese momento bisagra lo va a sufrir la persona que tiene el accidente, la familia y además vamos a empezar a trabajar, como decían ellos y como va a explicar Karina y Tito, ¿sí? Un montón de gente. El abordaje siempre en todas las patologías de la gente es multi e interdisciplinario. Significa que hay mucha gente atrás para que la persona se sienta lo mejor posible a partir de ese momento. ¿Sí? El kinesiólogo, si es necesario salud mental, que seguramente porque a alguno le va a afectar, al paciente, a la familia, al que lo chocó, etcétera. ¿Sí? Estamos todos trabajando, fíjense la cantidad de gente que implica el no ponerme casco, el no mirar, el no dejar de mirar la pantalla, el estar charlando distraído, el mirar para otro lado, el no mirar la calle simplemente. Es una pavada lo que tenemos que hacer. Es prestar atención en ese momento. Entonces, ¿qué pasa a partir de ese momento bisagra? Empezamos, uy, si hubiese cruzado esto, si hubiese hecho lo otro, si no hubiese venido. Y siempre decimos, es mala suerte, algo me pasó, es mala suerte. No, no es mala suerte, es no prestar atención. Y me incluyo, porque yo también fui irresponsable de chiquita y tuve un accidente y no tenía casco puesto. Yo también me echo la culpa. Por suerte me fue bien, ¿sí? Por suerte digo yo, porque fui una irresponsable. Y quiero dar mi ejemplo para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Pero hay gente que no la pasa como yo. He visto un montón de chicos pasar por esta situación. Entonces ténganlo en cuenta. El proceso de recuperación tiene que ser integral. Va desde la gente que va a hacer recuperación motriz hasta la gente que tiene afectado adentro la masa encefálica o el cerebro, porque una parte de las neuronas con el impacto se murió. Entonces no va a poder moverse bien, no va a poder hablar bien, va a cambiar de conducta, va a tener otra personalidad. La persona que era tímida ahora va a ser violenta, la persona que estaba bien ahora va a estar deprimida, tanto por el accidente como por lo que le afectó. Y un montón de síntomas, hasta la pérdida del equilibrio por un impacto en diferentes lugares. ¿Sí? Miles de respuestas podemos tener, no pueden, podemos tener por un accidente. Simplemente ¿por qué? Porque el casco me queda mal, porque me aplasta el pelo, porque parezco ridícula, porque me hacen bullying, porque se burlan, etcétera. No importa que se burlen, no importa. ¿Sí? Aprendan a usar casco, aprendan a usar casco. ¿Cuánta gente va a la laguna en bici? ¿Cuánta gente va al Parque Borchex en bici? ¿Cuánta gente va a todos los lugares en bici y sin casco? No veo a nadie con casco. Solamente la gente que practica el deporte, el ciclismo. Por favor, empiecen a tomar conciencia. Esto tiene que ir de a poquito cambiando. Yo sé que no es de un día para otro, pero eso tiene que ir cambiando. Sí, y piensen que a partir del momento del accidente, lamentarse ya es tarde. A partir de ese momento tengo que hacer lo mejor que pueda. ¿Sí? No, mi mamá no me tiene que tener entre algodones. Yo tengo que ayudar para que toda mi familia haga lo mejor posible y yo tengo que hacer más que mi familia porque yo estuve involucrada en esto. Tengo que poner mis fuerzas y tengo que ser resiliente, tengo que poner voluntad y empezar a moverme en la medida de lo que pueda. Tengo que no quedarme en el lugar de la víctima y del confort de decir, no, me duele, me quejo. No, el esfuerzo tiene que partir de parte nuestra.
¿Sí? No, ay, no, porque tuve un accidente, entonces no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. No, hay gente que a partir de un accidente ha empezado a moverse a partir de que los médicos le han dicho que no podía. Entonces, quedarse en un lugar de confort porque tuve un accidente no está bien. ¿Sí? Estamos nosotros, el equipo de salud mental, para ayudarlos. Si creen que no pueden, pero pueden. Hay mucha gente que ha salido de muchas peores situaciones. ¿Sí? No puedo, me da, y algunas palabras que se suelen usar ahora, ¿sí? Que están más vagos. No, chicos, a ver, tienen todas las posibilidades. Hay gente que tiene todas las ganas del mundo y no tiene las posibilidades que tienen ustedes. ¿Sí? La queja, déjenla para algo realmente justificable. Tienen la posibilidad de estudiar, de trabajar a futuro, tienen un colegio hermoso. Aprovechen y están saludables, sigan teniendo esa posibilidad. ¿Sí? No la desaprovechen. Y pidan ayuda. Si necesitan, la piden en su médico de su obra social, la piden en el Centro de Salud Mental en Primera Junta y Alvear, la piden en el Hospital Regional, en el IGA, en el área de salud mental. Tienen un montón, como dijo el doctor, llaman al 107 primero, etcétera. Si están mal, si están en un boliche y alguno manejó y está mal, tiene que haber o un conductor designado, se toman un remis, un taxi y se vuelven a la casa y dejan el vehículo y al otro día lo van a buscar. No va a desaparecer por arte de magia. Es preferible decirle al padre, mira, tomé de más o consumí algo y estaba mal y dejé el vehículo antes de volver o antes de que sea tarde. Mucho mejor un reto, siempre le digo a toda la gente cuando doy las charlas, mucho mejor un reto de un padre que un llanto de un padre. Porque el chico no pensó en ese momento, ¿sí? Y para que no lo reten, tomó la peor decisión. Es peor un reto, es esa mala decisión que el reto. ¿Sí? Porque el reto también, ese límite implica amor, implica afecto de parte de los papás. Así que empecemos a aprender ese tipo de cosas. Los papás no tenemos que ser amigos, tenemos que ser papás. Está para lo bueno y para lo malo. Empecemos a pensar de esa manera. Está responsabilidad. Tenemos derechos y tenemos obligaciones. No duden en ir al centro de salud mental, a donde estamos nosotros, que los vamos a retar, pero los vamos a querer también. ¿Sí? 22-5301 es el número de teléfono si quieren pedir un turno, si quieren charlar, si tienen algún problema. ¿Sí? Estamos para escucharlos. Así que bueno, eso sería todo. ¿Está? Bueno, buenos días. Soy el doctor Recchia, soy médico especialista en rehabilitación y vamos a hablar un poquito de lo que es la rehabilitación y la discapacidad. Yo en mis primeros años de carrera hacía guardias y me tocaba ver la parte del accidente y los muertos. Muertos en accidentes, generalmente gente joven y muchos. Y también lesiones graves. Ahora que no hago más guardias, estoy en la parte de rehabilitación en una de las clínicas y veo a los pacientes con discapacidad porque hago los certificados de discapacidad desde hace muchos años, desde el año 97. Bueno, lo más llamativo es esto de tener que cuidarse y aprender a cuidarse uno mismo y evitar en lo posible, tanto como peatón, como ya lo han dicho, como peatón, como ciclista, como en bicicleta, auto, en cualquier transporte y en la ruta y en la ciudad, que estamos expuestos a las lesiones que a veces son muy severas. Yo tengo unos cuantos pacientes que que he atendido en estos años y con lesiones muy graves, algunos amputados de muslo, o sea que pierden un miembro o de brazo, o traumatismos de cráneo con pérdida de masa encefálica y con lesiones de todo tipo,
de fracturas de cualquier hueso o de columna, y dentro de la columna tenemos la médula espinal, que cuando la fractura en la columna lesiona a la médula, que está por dentro protegida, se producen lesiones medulares que son muy graves y que generalmente muchas veces no tienen posibilidades de recuperación. Sí tienen posibilidades de rehabilitación, pero no van a volver a ser lo que era antes. Y eso implica no sentir, desde el nivel de lesión donde tuvimos en la médula, no sentir el calor, el tacto, el dolor, no poder mover las extremidades, ya puede ser las 2 piernas o todo el cuerpo, los 4 miembros y el tronco, o también repercusiones a nivel emocional, que son también muy importantes, y lesiones a nivel de todo lo que es control de esfínteres, ya sea vesical o rectal, y afecta también la sexualidad. Depende de la altura también de la lesión, pueden tener lesiones y dificultades respiratorias. Todas estas son los lesionados medulares, que son pacientes muy particulares, muy complejos, y que se tienen que abordar desde la rehabilitación con todo un equipo. Nosotros hablamos de un equipo de rehabilitación que está integrado no solo por el médico especialista en rehabilitación, sino por kinesiólogos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, profesores de educación física, también, bueno, pueden ser musicoterapeutas y otras especialidades, y que junto a otros médicos que están vinculados a patologías que producen discapacidad, como urólogos, neurólogos, neurocirujanos, psiquiatras, cirujanos, que muchas veces hay que llamarlos en consulta para poder armar que todo ese equipo se coordine y pueda hacerse una rehabilitación. Y la rehabilitación no siempre da buenos resultados. O sea, hay a veces la creencia de que con la rehabilitación, bueno, me pasa algo total, después me rehabilito y listo. No, no es así. A veces quedan los pacientes con secuelas importantes y a veces no se pueden recuperar. Entonces, el que perdió la movilidad en las piernas no siempre la va a recuperar, el que tuvo un accidente cerebrovascular por una hemorragia, por un traumatismo de cráneo y quedó con una parálisis de mitad de cuerpo, puede recuperar algo, pero no siempre. Entonces, la rehabilitación se hace en todo un equipo, en forma coordinada, pero no siempre garantiza el éxito y la recuperación. Eso es importante porque hace que uno sepa que si nos puede pasar algo, estamos en riesgo de pasar algo, bueno, empecemos a cuidarnos nosotros mismos. Yo trataré de cuidarme yo y de no ser víctima de un accidente. Con respecto a todo lo que es después discapacidad, bueno, algo va a hablar Karina, seguramente del certificado, pero el mensaje es ese, hay factores que podemos modificar y desde la rehabilitación también trabajamos en prevención, en todos los niveles de prevención. En medicina hay 3 niveles de prevención y generalmente se asocia a la rehabilitación en el último escalón, pero no, nosotros como agentes de salud podemos trabajar previniendo una discapacidad, por ejemplo, asesorando a una mujer embarazada que se vacune contra la rubiola. Entonces, de esa manera evitamos por ahí, en la rubiola es una enfermedad que se transmite de la madre al hijo y trae consecuencias en el niño, en el recién nacido, que por ejemplo es la sordera. Entonces, ahí estamos tratando de prevenir la discapacidad. Y la otra es empezar cuanto antes la rehabilitación, es un concepto fundamental que es importante. Una vez escuchaba a un profesor que decía, nosotros como pacientes tenemos que pedir que nos rehabiliten, preguntarle al médico, preguntarle cuándo tiene que empezar. La rehabilitación no va en última instancia, la rehabilitación tiene que comenzar desde el momento que el paciente se interna. Está internado en terapia intensiva, bueno, hay que movilizarlo, pues si no lo movilizamos, las articulaciones se endurecen, se pierde masa muscular. Entonces hay actitudes viciosas en las articulaciones que después son muy difíciles de revertir. Entonces, la rehabilitación, el concepto es que tiene que entrar junto con un tratamiento
precoz y un diagnóstico precoz y un tratamiento quirúrgico o médico, también de rehabilitación ya en internación, en agudo. Después, por supuesto, viene una etapa que es más específica de los especialistas, que es el tercer nivel de prevención sería que es tratar de, cuando ya hay una secuela que está instalada, tratar de minimizarla. Tenemos elementos como para poder minimizar esa secuela. Un paciente con una parálisis de las dos piernas, por ejemplo, y no puede caminar, a través de una silla de ruedas puede lograr desplazarse por la ciudad, ir a trabajar, ir al colegio. Entonces es una manera de minimizar la secuela. Bueno, después hay mucho para hablar, pero creo que vamos a dejar hablar a Karina un poquito del certificado de discapacidad y después, con todo gusto, contesto alguna pregunta. Buenos días. Bueno, mi nombre es Karina Sánchez, yo soy directora de discapacidad del Gobierno de Junín. Bueno, se ha hablado mucho ya acerca de cómo prevenir el accidente y de evitarlo, ¿no? Han hablado todos los profesionales. A mí me toca la parte de donde, bueno, ya el accidente ocurrió, ya la persona... Yo voy a hablar de las 15.000 personas que dijo el doctor el doctor de Intermed, que las 15.000 personas que por año quedan con una discapacidad. A ver qué hacemos con estas personas, ¿no? Bueno, hay gente que fallece, hay otros que tienen lesiones y, bueno, después continúa la vida con más o menos secuelas, como decía Gabriela, pero hay 15.000 personas que tienen una discapacidad, de acuerdo al número que comentaba el doctor. Bueno, ¿cómo continuamos? La vida continúa, no nos podemos quedar tirados en una cama llorando y tuve un día un accidente. Por ahí escuchamos a esta mamá que decía, ahora la vida es esto, hoy la vida es esto, pero este joven tiene 19 años y de alguna manera la vida tiene que continuar. En un año, en 3 meses, en 2 años, la vida continúa y hay que adaptarse a la discapacidad, ¿no? Lo ideal sería que uno no la adquiera. Yo lo que les voy a aclarar, hay discapacidades genéticas de nacimiento y hay discapacidades adquiridas, y uno de los motivos de adquirir una discapacidad es por accidente de tránsito. Es uno, hay miles, hay muchísimos, pero uno es el accidente de tránsito y vamos a quedarnos con esto. Ya está, tenemos la discapacidad, terminamos la rehabilitación y ahora no somos una pobre víctima, no, ahora hay que continuar la vida. Entonces, las discapacidades por accidente de tránsito pueden ser tantas como la discapacidad se clasifica. Yo acá les dejo unos folletos donde hay varia información sobre lo que es la discapacidad, pero la discapacidad puede ser motora, intelectual, visceral, sensorial, que entra la visual y la auditiva. Y cualquiera de estas discapacidades puede venir por un accidente de tránsito, cualquiera. Porque con un golpe en el cerebro puede que una persona quedar ciega, dejar de oír, todo lo que explicaba el doctor de las cuestiones en la médula, la motora. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Empezamos con la vida continúa, empezamos a rehabilitarnos, empezamos a utilizar los distintos elementos que nos hacen que la vida pueda continuar, aprendemos a rehabilitarnos y a seguir viviendo, a estudiar, a trabajar. Y esto depende, digamos, para esto es importante también la colaboración de todos ustedes, porque la persona que adquiere una discapacidad y que, no sé, pasó a ser usuario de silla de ruedas, va a volver al colegio, va a tener que el colegio cumplir con la normativa, los compañeros no dejar las cosas en el medio, ¿no? Tener en cuenta para aprender a convivir con la discapacidad. El doctor nos hablaba del certificado, bueno, por ahí no es a lo mejor el momento. El certificado es un documento que acredita la discapacidad, que quizás es para otra charla, pero bueno, saber que con este documento podemos gozar de diferentes derechos. Yo creo que lo importante a tener en cuenta en esto es que conocemos a alguien que tuvo un accidente, quedó con una discapacidad, la vida no se terminó. La vida empieza de nuevo, como decía Gabriela, es una bisagra, hoy es otra vida diferente. Si la persona pasa a ser con una discapacidad, no sé, intelectual o sensorial por la secuela en el cerebro, bueno,
hay múltiples formas de comunicarse con una persona con discapacidad, hay múltiples formas de hacer la vida más fácil a una persona con discapacidad. Nosotros tenemos una ley que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dice que la discapacidad es una deficiencia, que tiene que ver con todo lo que hablamos hasta acá, una deficiencia física, mental, pero esa deficiencia, al encontrarse con barreras que establece la sociedad, hace que se genere la situación de discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, la persona tuvo el accidente, quedó ciego, bueno, listo, ya está, esto hoy es irreversible. Eliminemos las barreras para que esa persona pueda continuar su vida de una manera diferente a la que la llevaba. Volvemos a lo mejor a Damián, que es el caso que vimos. Damián no va a tener la misma vida, seguramente va a tener dificultades en algunos aspectos. Bueno, él puede volver a trabajar, a estudiar, a tener su novia, con diferencias. Y hagamos como sociedad que Damián y muchas personas con distintas discapacidades puedan gozar y ejercer los mismos derechos que todos y también las mismas obligaciones. Una persona con discapacidad que después de 10 años, que es usuario de silla de ruedas, que se maneja bien, que tiene el auto, tampoco tiene que salir alcoholizado, no usar el cinturón. A ver, nos corre las generales de la ley para todos, ¿no? Tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Así que nada, no quiero extenderme mucho, pero nada, es la parte que toca de la vida continúa. Hay que adaptarse, hay que ser resiliente y empezar de nuevo con otras características. Muchas gracias y estamos para... Bueno, ya para ir cerrando queremos saber si alguno tiene alguna pregunta para alguno de los profesionales o algo que decir en base a lo que vio, algo que quiera... Sí, por allá hay... Me voy para allá. Ya llego. Para que todos se puedan... Sí, no sé si tienen el dato, pero quería saber cuántos accidentes de ciclistas hay acá en Junín. Tipo, cuántos ha habido en estos años o algo por el estilo. Mira, el tema ciclista, lo que recibimos nosotros es el siniestro que interviene la bicicleta, un auto o una moto. Por mes más o menos tenemos entre 5 y 6 siniestros con bicicleta. Si vos te referís a los que hacen sobre circunvalación y camino a la laguna, ciclismo, prácticamente casi nada. Hemos tenido, creo, uno nada más este año, pero nada más que eso. Un dato que me olvidé de decirle y se lo voy a decir ahora, de los últimos 10 años, todas las personas que fallecieron en siniestro, que iban en moto, ninguno tenía el casco colocado, ninguno llevaba el casco. Un dato muy importante, escuchando a la mamá recién, me tocó vivir el año pasado en una circunstancia donde un chico pierde la vida en la ruta para hacer una picada y ver cuando llega el papá al lugar. Bueno, eso me quedó, no hay forma de contener al padre, la persona no estaba más, el chico no estaba más. Por eso sigo haciendo hincapié en lo mismo, en el uso del casco. Y en el ciclismo también hay que usar el casco, porque cuando caemos lo primero que golpea es la cabeza. Bueno. ¿Alguno más que quiera preguntar algo? ¿A los médicos, psicólogos? Ay, no veo. Bueno, primero que todo, buen día. Mi nombre es Juan Bautista y mi pregunta es, ¿qué porcentaje hay en accidentes automovilísticos entre menores de edad y mayores de edad? Bueno, prácticamente, para que tengáis idea, el porcentaje nosotros lo tomamos de 0 a 16, de 16 a 30 y de 30 en adelante. En el último mes, de 0 a 16, hemos tenido, y más o menos siempre el mismo número, 30 participantes aproximadamente,
unos 35 o 40 en la edad intermedia, entre 16 y 30, y el resto en lo que respecta de 30 para arriba. Hola, mi nombre es Felipe y quiero preguntar ¿cuál es el vehículo en donde se tiene mayor porcentaje de accidentes? Bueno, como dije que todas las víctimas fatales en moto no tenían casco, el 60 o el 70% de los accidentes siempre interviene una moto. La moto es la que más interviene. Y lo que me llama la atención también que es muy alto el número, no de colisión, sino también de caídas de motos, que es muy llamativo, ¿no? O porque agarraron agua, o porque se le cruzó un can, pero es muy alto también en las caídas de moto. ¿Alguna pregunta más? Mi nombre es Tiziana y ¿cuántos casos reciben al día? Bueno, ¿qué tal? Lo que consultabas, ¿cuántos accidentes hay por día? En promedio, lo que tiene Intermed de salidas de accidentes donde concurre la ambulancia, donde está solicitada la ambulancia, porque vamos a discriminar esto. Hay accidentes siniestros donde, por ejemplo, lo decía Mario, hay caídas de moto donde la persona se levanta y se va. Lo que ingresa a la empresa por día, hay un promedio entre 5 y 8 por día. Buen día. La pregunta que yo quiero hacer es ¿en qué edad más o menos es cuando tienen más problemas psicológicos? Hola, buenos días. En realidad, en todas las edades, pero en los chicos sí repercute muchísimo porque tenemos a los papás, sí, que tienen que realizar tanto un tratamiento ellos, sí, como los chiquitos, tienen repercusión escolar. En los adultos tendrían repercusión laboral y mantienen el hogar, como bien dijo Mario, pero en los chicos no te olvides que tienen toda la vida por delante, ¿sí? Y esto, el trauma es trauma para todo el mundo, ¿sí? Y un trauma por accidente, trauma por guerra, como dijimos, es una bisagra, pero en los chicos se ve que tiene muchísima repercusión porque además del chico es todo el núcleo, toda la gente que lo rodea. Sí, sí, no es lo mismo una persona de 80 años que por ahí tiene una familia y tiene una expectativa menor de vida que un chico que le truncó toda la vida, ¿sí? Que tiene toda la vida por delante. Teniendo en cuenta el ingreso y la salida de esta escuela, ¿cómo se puede hacer para prevenir un accidente? Porque hay muchos chicos que vienen caminando, otros en bici, y hay autos que se acumulan, principalmente en aquella calle. Es el mismo problema que tenemos en todas las escuelas de acá de Junín. Creo que falta un poco de conciencia también de los papás, porque quieren entrar con el auto en la escuela para retirar a los chicos, cosa que podrían manejarse de otra manera, dejarlo a 1 o 2 cuadras e ir caminando y venir a buscarlo y volver caminando. Y después el cuidado de cada uno de ustedes. Nosotros no tenemos la capacidad operativa en la agencia vial para poder estar en todas las escuelas de Junín, cubrimos escuelas. Las chicas del Departamento de Educación Vial van a la salida de las distintas escuelas, hablan con los padres. Estrella Amarilla también, que participan con nosotros en los las distintas campañas que hacemos en la vía pública, lo hacen y muchas veces no son bien recibidos por parte de los padres.
Creo que es un problema cultural que nosotros tenemos y que a veces no nos gusta respetar al otro, ¿no? Y creo que esto lo tenemos que trabajar entre todos, ustedes también, llevándole a papá, mamá que dejen el auto a 2 cuadras, 3 cuadras, total. Caminar es bueno, es para la salud. Y ustedes también cuidar y no distraerse al cruzar la calle, ni mirando al celular o jugando. Y a todos los que vienen en moto, como me decía el director, háganlo con el casco. Mi pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de los siniestros viales bajo el alcohol y las sustancias? Bajo los efectos del alcohol y las sustancias. Siempre te puedo hablar de los distintos operativos que hace el personal de la agencia, porque muchas veces los datos en un siniestro vial donde hay lesionados interviene la justicia. Y muchas veces no llegan, no recibimos nosotros la devolución de si iba alcoholizado o no. Pero te puedo asegurar que en un 10% de los siniestros viales presente está el alcohol. Muchas veces nosotros cuando vamos acá con el compañero a los siniestros, te das cuenta si tomó o no tomó, por el aliento etílico, el estado. Y hemos tenido víctimas fatales también por el estado, por haber consumido alcohol. Es llamativo, hoy la ley de la provincia de Buenos Aires establece que el alcohol es 0, pero en los distintos operativos que realiza el personal de la agencia estamos en una cifra muy alta de los que conducen con alcoholemia positiva. Y muy alta, te estoy hablando de 1,40 para arriba, que casi sería como un coma alcohólico. Y eso es lo que tenemos que tomar conciencia. Muchos, ustedes a lo mejor todavía no empiezan a salir o ya salen, muchas veces salen con un amigo o una amiga que tiene un auto y maneja. Y bueno, es muy importante que ustedes también ayuden en esto, que cuando no lo vean en condiciones, como dijo la doctora, el auto queda, no se lo va a llevar nadie. Y me pasó una vez, porque yo cubro casi todas las noches que hay los sábados nocturnidad, ando hasta las 7 de la mañana hasta que se va el último chico a su casa. Y un conductor, un chico que estaba en uno de los boliches que está en circunvalación, me viene a pedir un taxi porque no estaba en condiciones de manejar, porque estaba alcoholizado. Y bueno, esa actitud es muy buena y tendría que replicarse en todos. ¿En qué parte de Junín son más frecuentes los accidentes? Mira, nosotros yo llevo el observatorio vial. El observatorio vial, cuando recibo los datos estadísticos de la gente de Internet, que es la fuente que tenemos nosotros para saber realmente lo que pasa en Junín, porque ellos van a todo. Esos datos son cargados en una página de la provincia de Buenos Aires, donde se localizan los distintos lugares de la ciudad donde son los accidentes. Cualquiera que quiera ir a mi oficina, yo se lo puedo mostrar el mapa y van a ver dónde están localizados. La mayoría de los accidentes se producen más en la zona céntrica y muchas veces por no respetar las normas de tránsito. El semáforo, como verán, sobre Avenida San Martín se instalaron las fotomultas y a raíz de la instalación de la fotomulta en esos lugares ya no hay más siniestros viales. Entonces quiere decir que somos hijos de rigor, como se dice, ¿no? Pero generalmente la mayoría se producen en esos lugares. Bauman y Intendente La Sota es un lugar complicado también, por no respetar los semáforos, donde tenemos muchos siniestros viales. Bien. Bueno, vamos a tener a la última que va a preguntar, pero va a preguntar lo de ella y lo de los compañeros que también quieren saber algunas cosas. De los accidentes en moto que hay en la ruta, aparte de que no se ven con casco, también son más frecuentes las motos que tienen el plástico, las que no lo tienen, tipo los que le sacan el plástico a las motos para ir más rápido y hacer pruebas en la ruta.
Mira, en la ruta no solamente hemos tenido 1 o 2, uno fue víctima fatal el año pasado. Tenemos gente, para llamarla así, inadaptadas, que son los que andan en 15, 20 o 30, en los cuales nosotros el año pasado, a principios de este año, perdón, nosotros tenemos cámaras de seguridad en los distintos puntos de la ciudad. Y a través de las filmaciones que hizo el centro de monitoreo se lograron identificar unos 15 o 20 de los que hacen las picadas. La mayoría son, como vos decís, no tienen plástico, no tienen patente. Y muchos se lo identificaron a través de un trabajo policial y de la fiscalía. Se lo individualizó y se le realizaron allanamientos en los cuales se procedió al secuestro de la moto. Para que tengan todo, entiendan todos, el tema de las picadas de motos es un delito penal, dejó de ser infracción de tránsito, por lo cual a cualquiera que lo agarran haciendo una picada es un antecedente penal que va a tener en su vida, ¿no? Así que, pero generalmente en ruta no hemos tenido siniestros viales grandes de motos, creo que hubo la semana pasada 2, y después generalmente no. Bueno, pregunto yo. Soy alumna. Pregunto para terminar porque los chicos tenían... Sí. ¿Pregunta? Bueno. Esperen. Bueno, pregunto para poder, porque hay algunas cosas que quedaron por ahí por preguntar al doctor de rehabilitación. Yo le quería preguntar, porque nadie hizo esa pregunta, ¿cuánto tiempo después de una persona que se rehabilita uno puede decir, bueno, ya no se puede seguir rehabilitando porque hasta acá llegó la mejoría que se puede alcanzar? ¿O puede seguir rehabilitándose siempre? Está bien la pregunta porque realmente se piensa que, y está muy instalado a veces, que la rehabilitación es de por vida, y no, la rehabilitación tiene que ser intensiva en una primera etapa, donde participe todos los profesionales que tengan que ver con ese paciente y que puedan colaborar con ese paciente, y dura meses, un par de años a lo sumo, y después ya vienen todos los que son tratamientos de mantenimiento. Es importante a veces hacer este concepto que el tratamiento de rehabilitación tiene un límite y después pasa a ser un tratamiento de mantenimiento de lo que se alcanzó a recuperar, que puede ser mucho o poco, pero hay después otros tipos de tratamientos que son de domiciliario, donde ya el paciente no necesita ir a una institución, donde tenga todos los profesionales que trabajan en la rehabilitación. Eso por ahí no lo dije, quería acotarlo. Los que trabajamos en rehabilitación tenemos distintas profesiones y todos trabajamos en pos del mismo resultado. Decía un profesor a veces que es como una orquesta que tiene que ser coordinada y donde cada instrumentista o cada profesional ejecuta la partitura con su instrumento, uno con el piano, el otro con la flauta, el otro con la trompeta. O sea, cada uno usa los elementos de su especialidad, de su profesión, para colaborar en el todo. Por eso es importante la coordinación de los tratamientos de rehabilitación. Espectacular. Última pregunta y cerramos. Para Karina. Quería preguntarle a Karina, ¿cuántos de esta cantidad que hoy conocemos que mucha gente queda con discapacidad después de un siniestro, cuántos se acercan a la oficina municipal para ser ayudados y cuántos no se les tiene conocimiento porque la gente no se acerca o resuelve su cuestión como puede? Bueno, a ver, en realidad la persona que queda con una discapacidad, más tarde o más temprano, termina acercándose porque, bueno, yo por ahí hablé de rehabilitación, que no es el mismo concepto de la rehabilitación para volver a... Digamos, la persona que queda con una discapacidad tiene que aprender una nueva vida, tiene que, bueno, o aprender a usar la silla de ruedas o lo que fuere,
o tener sus diferentes elementos, o si queda una persona sorda, aprender la lengua de señas. Para todo esto, más tarde o más temprano, porque por ahí primero deciden quedarse en la casa, lamentándose o esto. En algún momento, la mayoría determina que la vida va a continuar. Lo primero que hacen es tramitar el certificado de discapacidad que les permite que las obras sociales les paguen o sea un acompañante terapéutico para ir a determinar, no sé, una persona que era deportista y después tiene una sola pierna, bueno, un día va a querer volver a hacer deporte, solo a lo mejor en un principio no va a poder, después puede, digamos, cuando se rehabilite y cuando ya se acostumbre a su nueva vida. Entonces, para todo esto siempre se necesita diferentes cuestiones o adaptaciones o elementos o profesionales. Todo esto lo abona la obra social y para eso necesitan el certificado de discapacidad. Más tarde o más temprano se acercan, son la mayoría. Buenísimo. Bueno, los saludo. Antes que se levanten, les quiero agradecer no solamente a todos ustedes que se portaron excelente, que se interesaron y que algunos más por ahí se quedó con ganas de preguntar. Quería también agradecerle a los profesionales que quisieron estar hoy para contarles lo que es un siniestro vial desde que ocurre hasta que termina la persona con la discapacidad tramitando lo que es el certificado de discapacidad. Y quisiéramos con todo esto que ustedes no solo aprendan, sino que puedan tomar conciencia que un siniestro vial deja huellas en la vida de una persona, deja secuelas, deja heridas que a veces acompañan toda la vida. La vida puede seguir. La intención de esto es que ustedes también puedan ver que la vida de una persona después sigue, pero necesita ayuda de todos estos profesionales a los cuales les pido que les demos un fuerte aplauso para todos.